Judith. Gracias a todos los presentes, a todos los que están acá conectados. Y hoy día vamos a tener un tema importante. Vamos a hablar sobre la teoría del caso. Teoría del caso no es un tema nuevo. Recuerden que todos los temas de litigación se trabajan ya bastante tiempo en todos los eventos, en la mayoría de los eventos de capacitación en materia penal. O sea, litigación oral es una materia que no falta en distintos cursos, en distintos eventos. Y la teoría del caso, pues, se ha hablado muchas veces, se ha tratado muchas veces, y ustedes inclusive han participado, han debido de participar en distintos eventos sobre teoría del caso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es darle el enfoque del ponente. Ya me conocen muchos de ustedes. Mi nombre es David Emerson Farfán Zulcahuamán, soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tanto abogado como licenciado en educación por esa universidad, y con más de 16 años dentro del derecho penal, ¿no? Lego un magíster por la California Western School, es una de las escuelas más importantes de derecho de los Estados Unidos, de San Diego, California, y estamos ya bastante tiempo en este tema de la litigación, de la capacitación. Y también tengo perspectivas diferentes que ustedes ya a lo largo de este evento lo van a ver. Lo más importante de que usen un miércoles 9 de un día miércoles 9 de la noche y todos ustedes estén conectados acá en la plataforma de Zoom y también desde el Facebook, ¿no? Porque acá justamente me informan que se está haciendo la transmisión en vivo, ¿no? Y están ahí conectándose también desde las redes sociales. Lo más importante es que ustedes puedan sacarle provecho a estas 2 horas que vamos a estar compartiendo información. Y la mejor forma de sacarle provecho a esto es preguntando. Esa es la mejor forma. Recuerden que lo más importante de un abogado no solamente es la capacitación para capacitarse curricularmente, que quiere decir para que llenes tu currículum de certificados. Eso es lo menos importante en una capacitación. Nuestra profesión es una profesión sumamente delicada, es una profesión sumamente peligrosa y no necesito juntar 20, 30, 40, 50, 100 certificados, 200 certificados si al final no sé nada, ¿no? Si al final no ha habido una evolución académica o en el criterio, en la disposición analítica del abogado, si no ha habido pues ese cambio, esa modificación, entonces es absurdo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en la mayoría de los eventos hay muy poca participación, hay muy pocas preguntas, cuando lo más importante son las preguntas. El resto es irrelevante. Lo más importante en un evento académico es la conversación, la discusión, la polémica que puede generar ciertos puntos de vista, y es ahí donde realmente construyes conocimiento. Porque en la teorización de conceptos no construimos conocimiento, simplemente manejamos y transmitimos información. Y en este mundo actual, recuerden que transmitir información es lo más sencillo, y tener acceso a la información, todos tienen celular. Entonces, con un celular tú tienes acceso a toda la información, una cantidad increíble de información. Entonces, por ahí no va el análisis, por ahí no va el trabajo.
El trabajo del abogado va en discernir, en ser más agudo, en mejorar tus criterios como abogado. Y esto es algo sumamente serio, esto es algo sumamente importante porque recuerden, cuando una persona, seas juez, seas fiscal, seas abogado litigante, seas trabajador de alguna institución como abogado, lo más importante es que estés realmente capacitado para ayudar a las personas. Recuerda que las personas se van a confiar literalmente su libertad, su propiedad, su vida, su bienestar familiar, en cualquier posición, ojo, no solamente como abogado litigante. Si tú eres un fiscal y eres un fiscal irresponsable, eres un fiscal no objetivo, no adecuado, no agudo, puedes dañarle la vida a mucha gente. Lo mismo pasa si eres un juez irresponsable que emite sentencias sin la mínima rigurosidad, metiendo preso a gente inocente y liberando a gente que debería estar presa. Entonces, en el campo en el que te manejes, en el campo en el que trabajes como abogado, es sumamente importante tu desempeño profesional, porque es una profesión de mucha confianza. Y al ser una profesión de mucha confianza, si tú eres negligente y estás en eventos solamente porque quieres certificados, dedícate a otra cosa mejor, pues. Dedícate a otra cosa. Si realmente quieres ser un buen abogado, si realmente quieres contribuir a la sociedad, donde estés, puedes trabajar en una municipalidad, gobierno regional, poder judicial, fiscalía, donde estés. Si eres un buen abogado, vas a contribuir a la sociedad. Si eres un mal abogado, vas a pues, hacer que la sociedad se degenere más de lo que está degenerada, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a conversar un poco sobre la teoría del caso. Teoría del caso. Vamos a anclar esto para que no fastidie aquí. Y listo. ¿Qué es la teoría del caso? Todos manejamos ya el concepto. Todos manejamos el concepto, ¿no? Lo hemos estudiado durante tantos años. Recuerden, cuando yo todavía estaba en la universidad, el año 2004, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a mitad de carrera, ahí ya se estaba discutiendo la dación del nuevo Código Procesal Penal, el Código Penal Procesal Penal del 2004, un código que traía las figuras novísimas del derecho anglosajón, del derecho americano, la oralidad, la adversarialidad, un código mucho más garantista que el vetusto código de 1939, el código de procedimientos penales que teníamos en funcionamiento. Entonces, ya se estaba desarrollando esa discusión el 2004. Los cursos, las capacitaciones, los convenios del Ministerio Público, de las procuradurías, de la defensa pública, del Ministerio de Justicia, para mandar pues a los fiscales a Colombia, a México, a Panamá, a capacitarse en el nuevo código, los mismos jueces, abogados. Toda una novedad, ¿no es cierto? 2004. Y su dación en junio del 2006, no, en julio, 6 de julio del 2006. Ya han pasado prácticamente 20 años, casi 20 años de la dación de ese código en el año 2004. Entonces hay mucha discusión sobre esto, mucho debate y todo el mundo sabe, la teoría del caso, plantear nuestras preposiciones fácticas, jurídicas, probatorias, ¿no? Es nuestro mapa para que podamos desarrollar el delito, nuestro caso, ¿no? Entonces todo eso lo manejamos, pero vamos a
a ver la teoría del caso desde otro punto de vista, que les va a ser sumamente práctico y sumamente útil. Como dice uno de mis autores favoritos, Beiderman-Duz, la teoría del caso es un punto de vista, siendo el proceso penal un asunto de versiones en competencia. Versiones en competencia. Recuerden ustedes, en el Perú, en nuestro país, nuestro sistema penal es altamente subjetivo, altamente subjetivo. ¿Qué quiere decir? Nuestros magistrados pues están premunidos de ese famoso criterio de conciencia que la ley les autoriza y les faculta para decidir lo que literalmente quieran. Literalmente quieran. Ustedes dirán, doctor, ¿cómo va a decir eso? Que los jueces pueden hacer lo que les da la gana. O sea, es verdad. Recuerden que al emitir la sentencia, el magistrado tiene un alto grado de discrecionalidad. No estamos pues en el sistema americano, no estamos en el sistema anglosajón, no estamos en esa estructura cerrada donde existe toda una serie de parámetros que te van a dar predictibilidad en el proceso. Precedentes jurisprudenciales que rigen las estructuras delictivas. Y tú puedes saber, de acuerdo al delito, más o menos qué tipo de sanción vas a tener, y los magistrados no se pueden apartar o no se pueden mover de ese marco, de ese importante marco de trabajo, de estructura. ¿Por qué? Porque es un sistema mucho más garantista, es un sistema mucho más estructurado, de tal manera que el rango discrecional del magistrado es reducido. Ustedes dirán, doctor, pero si estamos en el derecho americano, nosotros pues tenemos, es una garantía de todo ciudadano ser juzgado por sus pares, ¿no? Un tribunal de jurados, 12 ciudadanos comunes que van a decidir la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. No inocencia, ojo, ¿eh? Ahí en el sistema americano no se habla de inocencia, de estos conceptos idílicos que tenemos en nuestro sistema de la búsqueda de la verdad, alcanzar la justicia. No. O sea, eso está bueno para nuestro sistema, ¿no? Hay que buscar la verdad, alcanzar la justicia, la inocencia o la... No. Ahí es práctico, o eres culpable o no eres culpable. Y este jurado que va a emitir simplemente ese fallo de culpable o no culpable, obviamente está en la etapa del estelar, que es como acá, la etapa estelar, que es la etapa de juicio. Y en ese escenario, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pues justamente esa estructura, ¿no? Tenemos justamente eso, una estructura donde inclusive los jurados, están orientados constantemente por el magistrado. Y este magistrado constantemente les va a decir, oye, un momentito, esa prueba no la tomes en cuenta porque ha sido incorporada erróneamente o sin cumplir los protocolos a este juicio. O tienen que manejar tal parámetro, tal parámetro. Esta prueba la tienes que interpretar en este sentido, no más. Entonces dirige, controla ese trabajo de los 12 ciudadanos que ejercen como jurados y van a fallar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona en proceso. Pero eso no le quita la estructura y el rango que se puede establecer, que se tiene que establecer por los precedentes jurisprudenciales que son prácticamente lo que desarrolla
el criterio al momento de emitir una resolución. Que acá en el Perú ustedes dirán, doctor, acá tenemos pues en el Perú nuestros precedentes vinculantes, ¿no? Nuestros acuerdos plenarios, nuestras sentencias plenarias casatorias, que son obligatorias. La Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 116, lo dice. Nuestro nuevo Código Procesal Penal, 433, lo dice. Artículo 433. O sea, tenemos nuestros instrumentos de obligatorio cumplimiento. Pero, ¿quién controla ese cumplimiento? ¿Quién? Acá. Ese es el problema. Muchos jueces todos los días emiten sentencias disparatadas, así como hay muy buenos jueces sumamente analíticos, responsables, profesionales. Existen magistrados que hacen sentencias totalmente ridículas, que parecen monografías de colegio, y con eso mandan preso a la gente, sin criterio, sin responsabilidad, o liberan pues culpables por el famoso criterio de conciencia que tienen. Un juez le puede dar a un violador cadena perpetua, otro juez bajo mismos hechos, circunstancias similares, le puede dar a este violador absolución. O sea, así de grande es la diferencia de situación en situación. Entonces, al tener un sistema tan subjetivo como nuestro sistema, donde la discrecionalidad del magistrado está primando sobre cualquier situación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar eso de alguna manera. ¿Por qué? Porque al final lo que dice el Ministerio Público, lo que dice la defensa técnica van a ser dos versiones en competencia. Dos versiones en competencia. ¿A quién le cree más el juez? ¿No? Ustedes dirán, no solamente son las versiones en competencia, ¿no? Sino existen pues otros elementos, ¿no? Que el juez y el fiscal pues son amigos, ¿no? Todos los días se ven en el juzgado, almuerzan juntos, el juez le debe favores al fiscal, el fiscal le debe favores al juez, y al final el fiscal le dice, oye, ya me toca que me pagues por mi favor, ¿no? Condénalo pues 10 años de cárcel a este sinvergüenza, porque por X motivos. Y al final así se hacen las sentencias también en el Perú, y especialmente en provincias, donde el control es menos que acá en Lima. Entonces, hay bastante compadrazgo, ¿no? Oye, como los jueces rotan siempre, los fiscales rotan siempre, entonces existe ese, oye, cuídate, hoy día yo soy un órgano de control, ¿ah? Te voy a salvar, tienes una queja y yo te voy a salvar, recuerda, si algún día tú estás, ya me la debes. Y así se maneja. Así se maneja la justicia en nuestro país. O sea, esto no es novedad. Tú que estás en la calle, tú que eres estudiante de Derecho, tú que eres abogado, tú que trabajas en el Poder Judicial, en la Fiscalía, no me vas a mentir, o sea, no te voy a mentir, no te voy a engañar y decirte, oye, ¿qué es el país de las maravillas, nuestro Perú, donde los magistrados son ilustres, los fiscales son probos, los jueces son una maravilla, los abogados son excelentísimos? O sea, es un sistema tan imperfecto, y parte de esa imperfección son las mismas personas que trabajan en este sistema, jueces, fiscales, abogados, asistentes, que hacen que el sistema no funcione adecuadamente, no funcione. No te pongas triste, Judith, no te pongas triste. ¿Es una realidad? Sí, pero no es una realidad absoluta. Recuerda, siempre hay, como decía el maestro, dos versiones en competencia. Siempre hay lo bueno y lo malo. Hay muy buenos magistrados, hay muy buenos fiscales, muy buenos abogados, muy decentes. Por eso lo que yo siempre les recomiendo en todas las clases: desarrollen sus criterios éticos, trabajen su formación ética. Un abogado que no es ético es lo peor que puede existir, lo peor que puede existir en una sociedad, un abogado no ético, porque recuerden, el abogado es fiscal, el abogado es juez, el abogado es notario, el abogado es funcionario, el abogado es muchas cosas.
muchas cosas en una sociedad. Es una de las profesiones más importantes, más importantes. Entonces, si tenemos abogados no éticos, son un peligro, es lo más peligroso que puede existir. Y eso es tu formación, eso viene de tu casa, de tu familia, eso viene de ti. Si tú no te formas constantemente reforzando tus principios éticos, vas a terminar ¿cómo? Vas a terminar siendo uno más de esa gran lista que tenemos. Entonces, por ahí es donde tenemos que trabajar. Sí, el sistema es así, así está establecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprovechar ese sistema de manera positiva, de manera buena. Cuando digo aprovechar el sistema es sí, trabaja, conoce el sistema, ve cómo funciona, pero úsalo de manera positiva, ¿ya? No te digo, oye, conoce el sistema, el juez del quinto despacho acá en la corte, ese es coimero, ese le gusta el billete. Entonces voy a ir con mi bolsita y le voy a decir que tengo una chanchita, ¿no? De 10,000 soles para él. O sea, eso no es conocer el sistema, es, eso es formar parte de la deformación del sistema. Y eso no tenemos que hacer. No podemos formar parte de la deformación del sistema, porque así destruimos la sociedad. Recuerda, los abogados manejamos todo literalmente. Y si queremos tener una sociedad mejor, un Perú mejor para la gente, miren nomás ustedes el escenario global de nuestro país. O sea, la clase de gente que entra a la política, la clase de gente que tenemos en el Congreso, la clase de gente que se aprovecha de determinadas situaciones cuando hay crisis, o sea, es terrible. Si tú haces la lectura de tu país, es terrible. Y eso es del plano profesional, del plano formal. Mira ese 70% de nuestra sociedad que es informal, ese alto porcentaje de personas, de peruanos como tú, como yo, que no pueden acceder pues a una carrera universitaria, que no pueden acceder a una profesión, que terminan estando en un sector oscuro y se generan focos mayores de delincuencia porque no hay adecuadas políticas criminales en nuestro país, porque no hay políticas estructurales que transformen esa realidad tan disímil en nuestro Perú. Entonces, hay como que un sesgo donde nadie de los peruanos quiere mirar, ¿no? Provincias abandonadas, acá en Lima, gente con muy pocos recursos, en condiciones muy deplorables de vida. ¿Qué respeto pueden tener al sistema? ¿Qué amor pueden tener al país cuando se sienten ajenos al país, rechazados o reprobados por la sociedad? Entonces, si tú haces una estructura grande, te das cuenta que es muy complicado todo lo que tenemos en el país. Y al final te das cuenta que tú que estás acá conectado, tenemos más de 50 personas en el Zoom, tenemos gente en las redes sociales, tú que estás viendo ahorita esto, formas parte de un pequeño grupo privilegiado de personas que tienen ese tiempo y ese interés por capacitarse, por capacitarse. Imagínate, formas parte de ese pequeño grupo, es literalmente tú que estás viendo ahorita esto, tú que estás conectado acá, formas parte de una élite privilegiada que tiene acceso al conocimiento, que se está capacitando, que está mejorando. Esa élite privilegiada, intelectual, porque no estamos hablando de que tengas más o menos dinero, porque eso es lo menos relevante. Estamos hablando de intelectualidad, de capacidad de discernir, de concentrarse, de criticar, de sentarse y cuestionar cosas. Formas parte de esa élite. ¿Por qué? Porque muchos no pueden hacer lo que tú estás haciendo ahorita, que es capacitarse. No pueden hacerlo. Por más que quisieran, no lo pueden hacer. Entonces, ahí tienes una mayor responsabilidad para establecer tu postura en beneficio de la sociedad. Porque si yo que tengo la capacidad de mejorar, de estudiar, de criticar, de prepararme,
me alineo a los elementos negativos del sistema, ¿quién va a ir en contra de esto? O sea, literalmente, ¿quién va a ir en contra de este sistema? Nadie. Entonces es importante que sientes esas bases y te sientas como parte de esa élite privilegiada y digas, oye, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que reforzar mis valores éticos, tengo que reforzar mi capacitación para ser realmente beneficioso para la sociedad. Estimado Renan, saludos desde Iquitos. Iquitos es maravillosa tierra, se come rico, el paisaje hermoso. Cada vez que estoy en Iquitos yo soy literalmente feliz, porque es una ciudad hermosa de la selva de nuestro país. El 30-31 de agosto voy a estar en Iquitos, estimado Renan, así que ahí de repente nos vemos. Y lo mismo que estamos hablando acá, lo mismo que estamos hablando acá, lo aplicamos en el derecho, cuando vamos a plantear nuestra teoría del caso. Si ustedes se dan cuenta, toda esta introducción que hemos hecho, yo estoy seguro que si han estado escuchando y han estado atentos, todos lo han comprendido. Y hemos hablado de situaciones estructurales, de situaciones profundas, de análisis críticos de la realidad de nuestro país. Ojo, no hemos hablado de cosas simples, hemos hablado de cosas hasta estructurales, filosóficas, y todos ustedes lo han entendido. ¿Por qué? Porque justamente es esa forma de generar el discurso. Lo que hemos hecho hace poquito es parte de utilizar las características de una buena teoría del caso. Para que tú sientas que tu teoría del caso es buena, es convincente, es profunda, tiene que tener estas características. Tiene que ser sencilla, tiene que ser lógica, tiene que ser creíble, tiene que ser única, tiene que ser omnicomprensiva, tiene que estar sustentada en la legalidad, tiene que ser consistente y tiene que ser verosímil, creíble. Estas características nosotros tenemos que aplicar al discurso. Recuerden, la teoría del caso, ¿qué es? La teoría del caso no es tu análisis fáctico, jurídico, probatorio, que acá está mi ley, acá están mis hechos contados como yo los quiero contar, acá están mis pruebas. O sea, eso es la estructura que tiene que manejar una teoría del caso, pero cuando usas la teoría del caso, cuando la vas a poner en práctica en un tribunal, en un juzgado, en una fiscalía, cuando la vas a poner en práctica, esta tiene que llevar el mensaje. Si no lleva el mensaje, si no transmite el mensaje, no sirve, ¿me entiendes? Puedes tener todo tu cuadrito, puedes tener tus hechos, tu análisis jurídico, tus medios de pruebas, toda la tontería que quieras tener, ordenadito, bonito, con colorcitos, composites, y si llevas el mensaje y no te entienden, no llega el mensaje, eso quiere decir que has hecho todo mal. Por eso, la teoría del caso no es esa estructura, no es la estructura. La teoría del caso es tu versión de los hechos. Y esa versión de los hechos tiene que ser sencilla. Si tú quieres hablar complejo, es como los abogados acomplejados o los jueces acomplejados que quieren usar sus locuciones latinas, ¿no? O ni siquiera hablan bien el español y quieren hablar en inglés o en alemán, ¿no? Dicen, uy, yo soy más sabio, soy más importante porque hablo pues en alemán, ¿no? Porque me he leído a Schoenemann en alemán, no en español, ¿no? Entonces soy una estrella. Entonces, ese lenguaje complicado no sirve. Eso es para el derecho del siglo pasado.
en este derecho, en este mundo, porque es el mundo el que maneja, el que rige la estructura, en este mundo tienes que aprender a hablar fácil, tienes que aprender a hablar sencillo. La introducción. Recuerden la introducción a esta clase. Les hablé de filosofía, les hablé de política, les hablé de deontología, les hablé de historia, les hablé de varias cosas al mismo tiempo que ustedes lo han entendido. Todos ustedes lo han entendido. Muchos de ustedes hasta han hecho reflexiones y han dicho, oye, sí, ¿no? Oye, esto sí tiene que cambiar, que sí, ¿por qué? Su mente ha desarrollado, ha volado, ha cuestionado, o han dicho, yo no estoy de acuerdo. Acá, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es sencillo, porque hablamos fácil, porque nuestra estructura ha generado toda una serie lógica de argumentos que se han estado presentando en orden. Y estos argumentos son creíbles, porque cuando tú los sustentas y lo contrastas con la realidad, vas y dices, oye, sí, pues efectivamente hay jueces que cobran dinero, efectivamente hay fiscales que piden sus favores y que dan favores a los jueces, y entre ellos se hacen sus besamanos, ¿no? Y entre ellos se ayudan. Hay abogados sinvergüenzas corruptos que le dicen a su cliente, oye, ya hablé con el juez, me está pidiendo 10,000 soles y asegurado. Y el cliente le da los 10,000 soles y el abogado se mete al bolsillo los 10,000 soles y luego cuando pierde el caso dice, oye, da, este juez desgraciado. Maldito juez, maldito. Se ha llevado el dinero y nos ha fallado, ¿no? Y el sinvergüenza jamás ha hecho su transacción y ha robado, por eso es un robo, ha estafado a su cliente. Entonces, eso no es ficción, eso es realidad, por eso es creíble. Si yo te hablo, oye, como ya está de moda los marcianos, está de moda los marcianos porque ahí en Estados Unidos nuestro amigo ha confesado pues la existencia de los marcianos, ¿no? Entonces, si yo te hablo que he desarrollado una forma de plantear la teoría del caso que es fuera de este mundo, porque he tenido un contacto extraterrestre con un ser de otro planeta, con un marciano, y él me hizo ver cómo se plantea una teoría del caso. Entonces, cuando yo te hablo así, entonces tú dices, oye, el doctor está loco, ¿no? ¿Qué pasó con el doctor? Sí, estará consumiendo ciertas sustancias, ¿no? ¿Qué pasa? No me crees, ¿verdad? No me crees. ¿Por qué? Porque no es creíble, porque no es creíble. Vas a dudar, vas a cuestionar y vas a decir, oye, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Qué fumó? ¿Qué hizo? Entonces, sencilla lógica creíble. Si no es creíble, no tiene sentido. Única. Cuando decimos única, quiere decir que tienes que unificar el sentido. No puede, tu teoría del caso no puede volar, ¿no? No puede volar, no puede tener como unas nubes, ¿no? Una nube de algodón, ¿no? Muchas aristas, todo gaseoso. No tiene que ser sólida, tiene que ser única. Una, una finalidad. ¿A dónde quieres llegar con toda esa teoría del caso? ¿Qué es lo que quieres demostrar? ¿Se acuerdan en matemáticas? A los abogados que no les gustan las matemáticas. Yo me acuerdo que en la universidad era muy bueno en matemáticas, porque cuando salí del colegio yo quería estudiar ingeniería de sistemas y me metí a un ciclo uni, a una academia para postular a la uni. Y los problemas pues en la uni eran muy fuertes, muy fuertes. Entonces cuando al final digo que mi verdadera vocación es ser abogado, quiero ser abogado, me gusta el derecho y me cambio a San Marcos, a un ciclo, a una academia que preparaba para San Marcos. Las matemáticas eran pues
un chiste. ¿Qué quiere decir? Eran súper fáciles, súper fáciles. ¿Por qué? Porque estabas acostumbrado a un nivel mayor. Entonces, si te acostumbras a un nivel mayor de exigencia, el resto es súper sencillo. Como dice la famosa frase, ¿no? Si se puede lo más, si se puede lo mayor, se puede lo menos, no se puede lo menor. Entonces, dentro de esa estructura, tu teoría del caso tiene que ser única, única, no puede divariar, tiene que estar consolidada, sólida, única. Tiene que ser omnicomprensiva. ¿Qué quiere decir omnicomprensiva? Que todo el mundo lo pueda entender. La introducción que hemos hecho al inicio, esa introducción, todas las personas aquí presentes la han entendido. Si había un niño acá de 8, 9, 10 años, acá en la sala, yo estoy seguro que lo entendía. Un anciano lo entendía, cualquier persona lo podía entender. ¿Por qué? Porque estaba estructurado de tal manera que era omnicomprensiva, fácil de entender. ¿Por qué? Porque usaste un lenguaje sencillo, usaste ejemplos creíbles, mantenías una misma lógica en el razonamiento que no se contradecía entre sí y lo decías de manera fácil, sencilla, lógica, creíble, única, omnicomprensiva. Todo el mundo lo puede comprender. Por eso los americanos siempre hacen esto, ¿no? A mí me gusta el derecho anglosajón, el derecho inglés, el derecho americano. Creo que hay muchas figuras del derecho americano que se deberían utilizar. Vengo estudiando más de 3 años el sistema anglosajón, el sistema americano, y creo que hay muchas figuras que deberían incorporarse a nuestro sistema y mejorarían muchísimo nuestro sistema penal. Y parte de algo clásico que dicen en los maestros, los profesores en el sistema americano, es que tu teoría del caso se lo digas pues a tu hijo, a tu hija. Si tienes un hijito de 7, 8, 9 añitos, más pequeñitos no, porque se van a aburrir escuchándote, que su mundo es un juego. 5 añitos, 3 añitos, 4 añitos, su mundo es un juego y quieren eso, quieren disfrutar ese juego, ese mundo, lo quieren disfrutar. Entonces, no, 7 para arriba. Siéntalo y dile, quiero explicarte mi teoría del caso. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, papá? Es un planteamiento que tengo, es un punto de vista, una versión mía de algo que voy a defender, que voy a sustentar. Y quiero que tú me escuches y me digas si entiendes o no entiendes, ¿no? Entonces, cuando empieces tu teoría del caso, por ejemplo, imaginemos que vas a utilizar tu teoría del caso para tu alegato de apertura. Imaginemos. Entonces, empiezas, ¿no? Señores magistrados de esta ilustre Corte de Justicia de Ayacucho, para mí es un honor estar al frente de tan dilectos, probos y sabios jueces. Tenga mi máximo respeto, señores magistrados, y voy a proceder a plantearles mi teoría del caso en defensa de mi cliente Juancito Tres Piernas. Por ejemplo, si tú planteas así tu alegato de apertura, o sea, cualquier persona que te esté escuchando diría, Dios mío, ¿no? Bueno, no cualquier persona, alguien que tu hijo, tu hija, por ejemplo, dirían, papá, qué aburrido, ¿qué estás haciendo? Porque no se litiga así.
Porque, bueno, no es correcto decir no se litiga, si uno tiene el derecho de litigar como quiera, ¿no? Como le dé la gana, como mejor le parezca al final. Uno puede litigar como le dé la gana. Pero hay, justamente para eso estás acá, hay técnicas que te permiten hacer que esa versión en competencia gane, influya, mejore. Eso es importante. Entonces, si tú puedes litigar pues como te da la gana, porque es tu derecho litigar como te da la gana, y siempre estás perdiendo, o nunca ganas, o no tienes éxito, entonces no estás litigando de la manera correcta. Entonces cambia tu manera de litigar, ¿no? Cambia. Y parte de eso es mejorar cómo comunicas tu, tu mensaje, porque al final es eso lo que quieres transmitir, es ese mensaje que quieres llevar de un lado a otro. Entonces, hazlo sencillo, hazlo fácil, hazlo lógico, hazlo único, hazlo omnicomprensivo, que cualquier persona lo pueda entender. Que esté sustentada en legalidad. Esto es muy importante. No por hacerlo sencillo, no por hacerlo fácil, vas a simplemente hablar cualquier cosa, inclusive cosas que están fuera de la ley o fuera del registro legal. No, no puedes hacer eso. Entonces tienes que estar sustentado en legalidad. ¿Qué quiere decir? Usar correctamente la norma, usar correctamente los acuerdos plenarios vinculantes, las sentencias plenarias casatorias, identificar doctrina relevante, usar derecho comparado, legislación internacional, cosas que la mayoría no lo hace, no hacen. No, la mayoría litiga como siempre litiga y la mayoría hace la defensa como siempre hace la defensa. O sea, de la misma manera. No cambian ni siquiera su forma. Si hasta en las audiencias virtuales, si se acostumbran a leer así con el papelito oculto en, en el teclado, lo hacen así siempre. Entonces, no debería ser así, ¿no? Si quieres tener alegatos más exitosos, no debería ser así. Consistente, consistente. ¿Qué quiere decir que sea consistente? Que no tenga huecos, que la otra parte no la pueda destruir, no la pueda mancillar, no la pueda atacar. Consistente. Eso es que sea consistente y que sea verosímil, que la persona que te escuche sienta que es un relato creíble, auténtico, cierto. Estas características son lo más importante para desarrollar tu teoría del caso. Si es que la hemos entendido, estas 7 características, si es que la hemos entendido, es un gol. Esta sesión de hoy es un gol, si la hemos entendido. Si no la hemos entendido, pues hay que entenderla mejor. Entonces, por eso, preguntas acá sobre estas características: sencilla, lógica, creíble, única, omnicomprensiva, sustentada en legalidad, consistente y verosímil. Pregunten, escriban en el chat, levanten la mano y les habilito el micro o habiliten su micro ustedes solitos. O Shin. ¿Quién? Cualquiera. Dudas, preguntas de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ninguna? ¿Nada? Fácil, sencillo, claro. Fácil, sencillo, claro, ¿verdad? Entonces, si no tienen dudas, Judith, súper claro. Gracias, Judith.
Seguimos. ¿Cuál es la utilidad de la teoría del caso? Evita inconsistencias, permite diseñar el alegato de apertura, el alegato de clausura, organiza la presentación de las pruebas, nos orienta en el examen y el contraexamen. Esto es importante, saber hacer un interrogatorio directo, saber hacer un contrainterrogatorio. Ayuda a adoptar y desechar estrategias en el vuelo. No es como tú estás en el vuelo, tú ya estás en el juicio oral, no estás ahí y te das cuenta de ciertas cosas que querías utilizar y ya no las debes usar, o cosas que no pensabas usar y tienes que utilizarlas. Entonces, eso te permite tu teoría del caso. Cuando tienes bien planteada tu teoría del caso, vas a evitar inconsistencias, vas a diseñar de tu teoría del caso, va a salir tu alegato de apertura, tu alegato de clausura, vas a organizar tu presentación de pruebas, vas a tener cómo manejar el examen, el contraexamen, y puedes adoptar o desechar estrategias. Fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a la teoría del caso. Elementos. Afirmación de hechos, elementos legales, medios probatorios. Esto es lo que todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿yo puedo tener una teoría del caso? ¿Yo puedo tener una teoría del caso sin necesidad de uno de estos elementos? Por ejemplo, imaginemos que yo solo quiero tener, pues, la ley y los hechos, ¿no? O solo los hechos y las pruebas, o solo las pruebas y la ley, y no quiero otra cosa. No, no puedes, ¿no? No puedes. Necesariamente, para tu teoría del caso, necesariamente tienes que tener estos tres elementos. Si no tienes esos tres elementos, olvídate. Es cualquier cosa menos una teoría del caso. Judith nos dice, ¿la teoría del caso puede cambiar en el camino del proceso? Excelente pregunta, Judith. Justamente, la teoría del caso nos va a ayudar a adoptar y desechar estrategias. O sea, se puede modificar en el camino, de alguna manera se puede modificar en el camino, pero no, si tú imagínate un supuesto, si tú has planteado un delito de violación sexual, tú has planteado tu teoría del caso porque consideras la inocencia de tu cliente y estás trabajando para solicitar eso, ¿no? La absolución de tu cliente. Estás trabajando para la absolución de tu cliente. Entonces, tienes ese planteamiento. Y si en el camino tienes que cambiar tu teoría del caso de tal manera que, oye, no hay forma de la absolución, lo único que podemos sacar acá es una pena suspendida, ¿no? Entonces, tengo que modificar mi teoría del caso. Entonces, si llegas a un extremo así, quiere decir que has planteado mal tu teoría del caso. O sea, desde el inicio está mal planteada, porque no puedes llegar a un escenario así. Yo voy por la absolución, y dentro de esa absolución pensaba usar tal y tal cosa, pero en el camino me doy cuenta que no necesito usar, entonces empiezo a modificar ciertas cosas, pero mi línea sigue yendo en ese sentido, mi línea sigue manteniendo un norte. Si yo tengo que cambiar ese norte,
Si yo tengo que modificar ese norte, no he hecho bien mi teoría del caso, no la he planteado bien. Entonces, eso es importante que lo tengamos súper, súper claro. Pero excelente pregunta, Judith. Judith Paola. Entonces, regresamos. Fáctico, jurídico y probatorio siempre, siempre. No hay forma de que no lo tengas. Los hechos, tu versión de los hechos, la ley, el análisis de la ley. Recuerden, cuando haces tu análisis jurídico no vas a analizar solamente el código, pues, ¿no? ¿Qué dice el artículo 185 del Código Penal que regula el hurto? ¿Qué dice el 384 que regula la colusión? O sea, ¿qué dice el 196 que regula la estafa, el 191 que regula la apropiación ilícita, el 170 que regula violación sexual? O sea, no vas a, no vas a analizar pues eso, ¿no? En tu análisis jurídico tienes que analizar de ese delito todos los elementos jurídicos, todos los acuerdos plenarios que se están desarrollando, las sentencias plenarias casatorias, básicamente esas dos, no pierdas tiempo de recursos de nulidad en casaciones, esos no son, no tienen marco legal para que sean obligatorias. Si es cualquier cosa, un juez se ríe en lo que le presenta, doctor, tenemos un recurso de nulidad, que ha fallado en este sentido. El juez está que se rasca, ¿no? Se hace cosquillas. Y en el fondo dice este abogado, recurso de nulidad, payaso. El fondo dice así. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna obligación a seguir un precedente. Lo que sí es distinto en las sentencias plenarias casatorias y en los acuerdos plenarios vinculantes, existe una obligación de respetar esos precedentes de obligatorio cumplimiento. Inclusive tú lo puedes quejar al magistrado por eso. Y si hay un juez imparcial en el órgano de control, lo va a sancionar. Y si hay otro sinvergüenza, obviamente ni siquiera le va a decir nada, ¿no? Pero en los otros no. ¿Por qué? Porque no existe un marco legal que les obligue a tomar en cuenta esos criterios. Entonces, eso haces en el análisis de estos elementos legales. No es solamente la norma, no es solamente el artículo, es todo lo que tiene un sustento, un fundamento jurídico. Los hechos, el elemento fáctico es tu versión de los hechos, eso ya lo tienen claro ustedes, ¿no? Cuando digo tu versión de los hechos, no quiero decir que invéntate una historia, no estoy diciendo eso. Tu versión de los hechos es tu forma de contar la historia. La historia, ojo, lo que pasó realmente, pero tú tienes una forma de contar esa historia, sin cambiar los hechos, sin inventar hechos, sin modificar los hechos. Es tu versión, ¿no? Una vez estábamos en un proceso en Tumbes, en un proceso, y había un abogado, pues bien curioso el abogado, sumamente curioso. Entonces, al momento de desarrollar su teoría del caso, había cambiado de tal manera los hechos que el juez lo escuchaba cuando estaba exponiendo sus hechos y, doctor, se equivocó de proceso, le dice, usted está, creo, en otro proceso. Y el abogado le dice, no, doctor, es mi versión de los hechos, es mi versión de los hechos. Entonces el juez le dice, ¿cómo, abogado? Doctor, yo tengo dentro de mi teoría del caso, el derecho a plantear mi versión de los hechos. Y para mí, los hechos ocurrieron así, no como los dice el fiscal. Los hechos no ocurrieron así. Los hechos ocurrieron como yo digo. Entonces, el juez le dijo, abogado, usted puede tener su versión de los hechos, pero dentro de lo que pasó, dentro de lo que realmente sucedió. Tu versión de los hechos no puede alterarse, ¿no? Es como en un delito
tráfico de drogas, por ejemplo, las famosas burriers que son captadas en el aeropuerto, les encuentran con la droga en el estómago, la droga en sus ropas interiores, en donde sea, y se les empieza a procesar, ¿no? Y el abogado cuenta su versión de los hechos y dice, no, mi cliente no estaba viajando para empezar, estaba de pasadita en el aeropuerto, nunca le encontraron nada, la policía tenía en su poder, en su mano, un brasier con droga, y luego cogió a mi cliente que estaba ahí en el pasadizo, simplemente paseando por el aeropuerto, la llevó, la metió, bajó al sótano, y le dijo, eso es tuyo, y mi cliente dijo, no, ¿cómo va a ser mío si lo tienes en tu mano? No es tuyo, y ¡tum!, le procesó así. Por ejemplo, esa versión de los hechos, que puede ser la versión de los hechos de la defensa, no puede ser sustentada, no puede ser válida, porque existe pues toda una realidad que va a contrastarse. La señorita tenía un pasaje, ahí está el pasaje, tenemos el pasaje a su nombre. La señorita ha sido conducida al cuarto de interrogación con todas sus cosas, cargando su mochila. La señorita se quitó el brasier en el cuarto de interrogación, tenemos una cámara al respecto. La señorita quiso negar todo al final, pero al final la droga estaba en su cuerpo, no lo estaba llevando en su brasier. Entonces, tú no puedes cambiar los hechos porque se te ocurre que quieres cambiar los hechos. O sea, tu versión de los hechos no es una historia diferente, no es como se te ocurre que pasaron los hechos. Es tu forma de contar los hechos, pero basada en la realidad. En la realidad. Jurídico, ya les expliqué, los medios de prueba, eso es lo más importante quizás para los abogados en un juicio. Los medios de prueba son tus armas, tus herramientas. Sin esto no puedes defenderte, sin esto no puedes trabajar, sin esto no puedes hacer nada, sin esto puedes literalmente perder y generarle un daño a tu cliente, ¿no? Y estos medios de prueba nos va a servir ¿para qué? Para estructurar correctamente nuestra defensa o acusación en la posición en la que estemos. Construcción de la teoría del caso. Antes de pasar a la construcción de los elementos, preguntas, ya sea por el chat. A ver, Judith, gracias a ti, Judith, por preguntar. Preguntas de los elementos. Vamos a pasar ya a otra cosa. Pregunten por el chat, por el micro, como quieran. Pero pregunten, ¿sí? A ver, preguntas. ¿No hay? ¿Todo claro? No sé si ustedes son muy inteligentes y entienden todo, o yo soy un profesor muy bueno y explico tan bien que ya no hay dudas, pues, ¿no? A ver, Celso, doctor, buenas noches. ¿Cuál cree que sea? A ver, vamos a leer. Vilma. Vilma, claro que sí, puedes preguntar. ¿Quieres preguntar con micro? Ah, ya, si no puedes hablar, no hay problema. Ah, ya, con micro, sí, con micro. Vamos a, por favor, vamos a priorizar al micro. ¿Cómo no vamos a priorizar el micro? Es lo más importante. A ver, Vilma, vamos a ver si es que... a ver. Activa. Activa tu micrito, ya te puse para activar micro. A ver, Vilma. Aló.
Sí, ¿cómo está? Hola ¿Cómo Vilma, ¿cómo está? estás? Sí, ahí queriendo dormir, pero cambiándome mi ropa a dormir. Profesor, yo lo felicito sinceramente, yo me apasiono por la parte penal, usted no sabe, yo no dormiría por escucharlo. La verdad que su exposición es muy interesante e importante, porque de ahí empieza la formación de los verdaderos abogados. Porque para Muchas mí el gracias. abogado no es el que termina la universidad, sino todo lo que usted sabe. Mire, le Gracias. quería hacer ayer también quería hablar. Mire, usted habló de la teoría del caso y cómo es posible, le digo porque es un caso importante, que yo lo estoy llevando, bueno, yo estoy de asistenta, porque yo en verdad. Entonces, ¿qué pasa? Es el caso de una acusada a la cual estamos del lado de la acusada, ¿no? Obviamente dentro de las normas de la veracidad y todo, que la acusan a ella con fotocopia, uno. Punto dos, los testigos dicen diferentes versiones. Y lo más importante, doctor, que el procurador, resulta que dice, por ejemplo, usted le entregó ese informe a la tal persona, pero hay otra versión del mismo procurador, dice, usted le habría dado al inspector, ¿no? Por ejemplo, para que tome la foto y por WhatsApp envíe esa prueba. Eso, o sea, ¿cómo un procurador va a tener dos versiones? Una versión es de la denuncia y otra es la que después, cuando la fiscalía le pide papeles, él dice, no puedo porque en verdad la acusada nunca dejó ese papel, solamente permitió que le tomen foto. Dos versiones. Y la tercera versión que dice la inspectora, dice, no, dice, ella pasaba y yo de casualidad le pedí, la tomé por WhatsApp, y qué sé yo, ¿no? O sea, no hay consistencia, ¿no? Y como le digo, eso es lo más, y lo peor que en eso, la acusada no tenía un buen abogado y en su momento no presentó pruebas, ¿no? Pero después nos aceptaron de buena fe. Entonces el señor juez dice, ¿cómo es posible? Mire, doctor, lo más importante, ¿cómo es posible que la fiscala presente como prueba la denuncia? O sea, se supone que ella para presentar la fiscala tenía que haber presentado los documentos en cuestión, ¿no? Supuestamente falsificados. ¿Por qué eso no lo presentó, no? Entonces, cositas así, doctor, y el señor juez, a mi entender, la ha observado en varias veces, ¿no? Entonces, una denuncia sería una prueba, doctor, según la teoría del caso de la fiscala. Estamos Gracias, hablando de Vilma. una falsificación, estamos hablando de una falsificación de documentos. Muy buena pregunta. Te escuché atentamente. Es un caso donde están defendiendo ustedes a la parte imputada en un delito de Exacto, falsificación de documentos y ese delito de sí, falsificación de documentos prácticamente se está desarrollando no con documentos originales, sino con una exacto, fotocopia del documento. exacto, Y encima exacto. tenemos una versión de la Procuraduría que tiene tres versiones que cambia constantemente su versión. Y tenemos a Sí, un fiscal que va y presenta su propia denuncia como prueba. sí. Eso es Y ahí, algo que solo pasa en Perú, Vilma. Eso es algo por eso que el señor increíble. magistrado se quedó admirado, dijo, ¿cómo es posible que la denuncia, no, es la denuncia del procurador, ¿ah? La denuncia del procurador usted presente como prueba? ¿Acaso la persona imputada hizo esa denuncia, falsificó esa denuncia? Pues yo me quedé admirado, le digo, doctor, dije, ¿qué? Y lo peor que el doctor dijo, muy cierto, el doctor dijo, y esto todavía ha pasado la etapa investigatoria, ¿y cómo pasó? Y ayer usted dijo bien claro que no era posible que se acumulen y que pasen y pasen como si nada la denuncia, sin pasar un filtro, ¿no, doctor? Entonces, a mí me preocupa mucho, ¿no? Cómo estamos en la justicia. Sí. Es bien preocupante y como tú muy bien lo has dicho, no puedes presentar pues la denuncia del procurador, el fiscal no puede presentar, oye, ¿qué tienes de prueba? Acá está la denuncia del procurador, esa es mi prueba, es un absurdo. Y justamente en los medios que estamos hablando ahorita, en esta Sí, parte doctor, de los elementos probatorios de las pruebas, ahí el fiscal tiene que haber generado primero el tema de conseguir el documento original porque no puede trabajar en una copia, el fiscal. No claro. puede trabajar delitos de falsificación de documentos en una copia, ¿no? Entonces ha tenido que conseguir ese documento original, ha tenido que conseguir algún otro elemento de la falsificación, no sé, alguna declaración de algún testigo
narre pues o haya visto a la persona falsificando el documento o alguien de la empresa o la imprenta que le ha ayudado a Ahora, elaborar tal documento, ¿no? Esos son pruebas. No vas a presentar pues la denuncia como una prueba, es un absurdo completo, ¿no? y doctor, y los documentos en cuestión no los presentó como prueba. Entonces, ¿cómo, de qué Claro, es que estamos? tiene fotocopia. Entonces, si no tiene original, no lo puede presentar, pues, porque no puedes trabajar falsificación de documentos con copias, ¿no? No se Claro, puede. y la imputada lo que hizo, dado que por el tiempo no hubo tiempo de presentar las pruebas, lo que hizo fue hacer un peritaje de su firma, ¿no? Donde supuestamente ese informe acompaña lo falsificado y la firma no es de esa persona. Entonces, si esa persona no presentó ese informe, entonces los documentos que supuestamente adjunta tampoco no son de ella. Pero no, pues no sé en qué acabará, pero como le digo, es admirable, doctor, la fiscalía, lo que está pasando, ¿no? Sí, Es que es yo creo admirable. también, doctor, es que hay demasiada carga de repente, y como acaba usted de decir, de repente ha confundido ha confundido el caso, ¿no? Ujú. Sí, suele pasar. Excelente, Vilma. Eh, Sí, doctor, ese es mi aporte, ¿no? De lo que dale la Muchas razón. gracias por tu Sí, participación. Para mí es una alegría verte. no, Es sí, aquí doctor, conectada y haciendo las preguntas. Es súper, súper lindo. Así que un abrazo sí. grande y Igualmente, y hago votos para que su labor sea así de evangelizadora, de aplicar la justicia con esa paciencia, esa sabiduría que usted tiene. Lo admiro, algún día lo conoceré en persona y de verdad gracias. le expresaré mi gratitud por todo lo que está impartiendo a todos los que estamos atentos. Ah, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo grande, Vilma. Ya, Edwin, igualmente. Ay, doctor, Edwin, muy lindo. gracias. Edwin, ahí te puse para que puedas activar tu audio. Bien, ¿me escucha, doctor? Buenas noches. Ahora sí, adelante, estimado Edwin. ¿Qué tal, Nata? Bueno, en primer lugar, felicitarle por su ponencia respecto al Gracias. tema de la teoría del caso, ¿no? Si bien es cierto, pues, nosotros tenemos como operadores del derecho, sea abogados, jueces, fiscales y demás, un concepto de qué es la teoría del caso, ¿no? Desde un punto de vista, una perspectiva de cada caso en concreto, tanto de la tesis fiscal como de la tesis defensiva del imputado. Dentro de la labor jurisdiccional siempre se ha observado y hago hincapié a los problemas que existen en cuanto a la justificación interna y externa dentro de la teoría de la argumentación jurídica. Pues la teoría del caso frente a un hecho concreto puede ser simpático, armonioso, ¿no? Incluso puede cumplirse, ¿no? Con los componentes que ésta la conforman. Como usted mismo lo ha explicado, la afirmación fáctica o la premisa pues, menor, los hechos, ¿no? Los elementos legales, premisa mayor normativa y los medios probatorios que sustentan la misma. Sin embargo, hay que tener en cuenta qué relación o qué implicancia tiene la teoría del caso dentro de la justificación externa de la argumentación jurídica. Pues esta se pregunta siempre dos incógnitas que al parecer dentro del derecho penal y procesal penal son pues indispensables en cada caso en concreto. En primer término, la justificación externa se va a preguntar por un problema de subsunción típica. Y como acaba de indicar la colega anterior que me antecedió, no, alegando pues si es que efectivamente por la sobrecarga o no está encuadrado bien el injusto penal que el Ministerio Público postula, ¿no? De repente no es un delito de falsificación o de acuerdo a la pericia respectiva es otro delito, entonces surge una justificación externa bajo el problema de subsunción típica. Y otro problema en la cual infiere es el problema de prueba, ¿no? Y al iniciar en su ponencia, una de las colegas indicó de que si las teorías de la teoría del caso pueden variar. Efectivamente, porque el fiscal inicia una investigación, ¿no? Preparatoria, realiza los actos de investigación,
acusa, pero en la mayoría de los casos se inicia el juicio oral, sustenta su alegato y antes pues de culminar la actividad probatoria está retirando la acusación fiscal. Como consecuencia de ello, un sobreseimiento. Como que su tesis de inculpación, inicialmente bajo la teoría del caso, fue pues acusar, y al final retira la acusación y se sobresee la causa, ¿no? El cambio dinámico de la teoría del caso tiene que ver de acuerdo al avance del proceso y de acuerdo al caso en concreto que nos convoca, ¿no? El doctor Neira Flores mencionaba sobre ese punto, ¿no? En una de sus ponencias, que los operadores jurídicos deben de tener tres cosas: conocer el caso y conocer el caso, para efectos de determinar estas consecuencias, sobre todo de los elementos jurídicos que la componen. Desde mi punto de vista, le hablo como operador jurídico, muchos de los magistrados utilizamos eso, utilizamos observando la teoría del caso que nos trae en cada juicio, no solamente el fiscal, sino también la defensa técnica, incluso del actor civil, la defensa técnica de la parte investigada, la parte imputada, donde esta teoría del caso deben de tener pues una connotación de credibilidad, a efecto de que el juez de juzgamiento, sea uno personal o colegiado, determine una presunta responsabilidad o no del imputado. Y como la colega que me antecedió también, resalto y recalco el tema de que de repente pues hay testigos que no es creíble sus afirmaciones. Por eso existe el acuerdo plenario 2-2005, que todos lo sabemos, ¿no? Entonces, donde tiene que pasar esa afirmación bajo un filtro de control. ¿Cuál es? La ausencia de incredulidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación. Entonces, todas esas cositas, doctor, desde mi punto de vista, no sé si usted me puede ahondar más este tema o someter una crítica. La teoría del caso para mí es tan relevante que está relacionado de manera directa con la argumentación jurídica, bajo esta justificación externa e interna dentro de cada caso en concreto. Ese era el aporte, doctor. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Gracias, excelente aporte. Y es cierto, ¿no? Como bien lo has observado, si es que un fiscal, por ejemplo, dentro de su teoría del caso está acusando y al final termina retirando la acusación, pues obviamente ese fiscal ha planteado mal su teoría del caso, ¿no? Y eso es justo lo que le decíamos a Judith, ¿no? La variación de la teoría del caso en el desarrollo puede producirse, pero son variaciones dentro de ese perfil único que se ha trabajado. Si es que se produce situaciones tan extremas como retirar la acusación, que si estamos ya en juicio oral, el fiscal puede variar el título de la imputación, claro que sí, ¿no? Y ahí el juez ya verificará de acuerdo al caso concreto, pero si es que pasa eso, pues es evidente un trabajo negligente por parte del Ministerio Público. Y los aportes que has mencionado sobre la teoría del caso y la argumentación jurídica son ciertos, no están estrechamente vinculados uno con otro, ¿no? Porque prácticamente la teoría del caso te va a dar los elementos para que tú puedas hacer uso de la argumentación jurídica en los alegatos de clausura, por ejemplo, ¿no? Y trates de convencer en última instancia al magistrado de que tu postura o tu versión de los hechos, como iniciamos este conversatorio, tu versión de los hechos es la versión más verosímil o creíble de las que se han presentado en juicio, ¿no? Excelente, excelente, mi amigo. Vamos a leer las preguntas del chat. A ver. Celso Fran, doctor, buenas noches. ¿Cuál cree usted que es el error más frecuente al momento de la exposición en juicio?
Bueno, al momento de la exposición en juicio, de tú hacer, por decir, tu alegato de apertura o plantear un interrogatorio, un alegato de clausura, ¿cuál puede ser el error más frecuente? Yo considero que el error más frecuente es el no dominar tu teoría del caso, el no conocer tu teoría del caso. Cuando tú no conoces tu teoría del caso, no manejas, no dominas tu teoría del caso, obviamente vas a fallar, ¿no? Y se va a evidenciar ese fallo. Por eso, lo más importante es que plantees bien la teoría del caso y domines esta teoría del caso. O sea, dominar no quiere decir memorizar, no es que te memorices la teoría del caso, sino que la hayas entendido críticamente de tal manera que la puedes sustentar en cualquier oportunidad, ¿no? Eh, Otra pregunta de Celso Fran, ¿por qué hay quienes, a pesar de tener el conocimiento, tienen pánico en hablar en público? Eh, muy buena pregunta, Celso. Eso es un tema eh, en, yo creo en el que todos están inmersos, ¿no? Todos. Siempre te da algo, pánico, nervios, hablar en público, unos en más o menor grado, y eso es importante, que te preocupe, que te dé nervios, que te cuestione, es importante. ¿Por qué es importante? Porque eso quiere decir que te interesa el caso, que lo que estás defendiendo es relevante para ti, y por eso te preocupa esa validación de hacerlo bien, ¿no? Porque ese pánico, ese nerviosismo, esa situación de frustración o no, es justamente por ese deseo de que se haga bien, de que salga bien. Y todos lo tenemos, ¿no? Yo tengo 16 años en el derecho penal y me pongo nervioso cuando estoy en audiencias, cuando me preocupo. ¿Por qué? Porque es así, me interesa el caso, soy empático con el caso, me identifico con el caso. Y eso es bueno, es un signo bueno. Ya cuando esto se hace muy fuerte y afecta tu desenvolvimiento, por decir, te bloqueas, ¿no? Tienes un shock mental donde no ingresa ya la información, no sabes qué decir, titubeas o guardas silencio, lo terminas rápido sin haber completado, tenías 10 ítems que exponer y hablaste 2 y mataste ahí tu alegato. Entonces, si es así, ya tienes que empezar a trabajar técnicas personales para desarrollar un poco más esa confianza, ¿no? Porque ponerse nervioso es bueno, sentir preocupación es bueno, pero que eso afecte tu desenvolvimiento, entonces ya ahí ya no es tan bueno. Pero no es nada que no se supere, hay que trabajarlo y punto, ¿no? Y ahora las audiencias virtuales facilitan un poco porque es más sencillo, ¿no? Es más sencillo no tener ese pánico, ¿no? Excelente, Celso Frank, muchas preguntas, muy buenas. Joel Elías, ¿estos criterios de la teoría del caso son universales en todos los sistemas jurídicos? En todos los sistemas jurídicos, eso es una pregunta muy buena, Joel. Mira, tenemos varios sistemas jurídicos, como sistemas, ojo, como sistemas estructurales, ¿no? El sistema anglosajón, ¿no? Que es el mismo que utiliza el derecho americano, el sistema romano germánico, que es el derecho eurocontinental, o lo conocido también como el sistema europeo, el sistema socialista, penal socialista, el sistema árabe, ¿no? El derecho penal árabe, el derecho penal de la India, el sistema del hindú, ¿no? Eh, Hay varios sistemas
Y si todos usan esto, no todos usan esto, ¿no? Los que sí usan esto es el derecho anglosajón, el derecho romano-germánico, el sistema socialista también tiene una carga de imputación similar, el sistema del derecho musulmán, el derecho arábico, tienen un sistema muy diferente de imputación. El sistema japonés maneja una estructura mixta, como el sistema peruano, ¿no? Pero en los dos más grandes sistemas, que es el sistema europeo y el sistema anglosajón, sí funciona esta estructura de lo fáctico, jurídico y de lo probatorio, ¿no? Max, los exámenes testimoniales de etapa intermedia se pueden presentar si no se han actuado en investigación preparatoria. Excelente pregunta, Max. Claro que sí. En etapa intermedia tú puedes presentar, recuerda, es el momento procesal para que metas todas las pruebas que quieras meter. No importa si en etapa de investigación preliminar, en etapa de investigación preparatoria no ingresó, no importa. O sea, si no lo has presentado, no interesa. Antes de el cierre de la etapa intermedia, tú puedes presentar testigos, documentales, periciales, lo que quieras. Ese es el momento procesal. Porque recuerda, el mismo Código Procesal Penal, artículo 436 o 346, si no me equivoco, te faculta eso, te faculta. Y lo puedes ingresar sin necesidad. No puede haber alguien que te diga, oye, no lo presentaste en la etapa de investigación preliminar o en la etapa de investigación preparatoria. No, ese es el momento. En la etapa intermedia, yo valido la prueba, la cuestiono y también las presento para que se actúen en juicio, ¿ya? Excelente pregunta, Max. Judith, ¿cuál es el momento oportuno dentro del proceso para crear nuestra teoría del caso definitiva? Excelente, Judith. El mejor momento es desde que tienes el caso. Si eres abogado, ¿no? Desde que viene el cliente y te dice, doctor, defiéndame. En la etapa en la que esté, ojo, en la etapa en la que esté. El mejor momento es desde que te asignan el caso. Obviamente ahí vas a empezar a construir. Tú dices definitivo, ¿no? Si tienes la suerte de que sea antes de juicio, ese es el momento definitivo, antes del juicio, antes de que inicie el juicio, ¿no? Y tiene que ser así. Tú no puedes iniciar un juicio oral con una teoría del caso en construcción. No lo debes hacer, ¿no? Recuerda que se puede hacer lo que sea en este país, en este mundo. Puedes hacer lo que quieras, pero hay cosas pues que tienes que hacerlas bien para que funcionen bien, ¿no? Edwin, ya Edwin ya hizo su pregunta. Judith, me siento honrado de compartir con el doctor Edwin Ordóñez. Excelente, Judith. Sí, excelente participación de nuestro colega Edwin. Muy, muy buena. Jessica, la variación en forma reiterada de la tipificación con respecto a la imputación desde la etapa de investigación es un síntoma de que la teoría del caso es inconsistente o es un cambio de estrategia. Yo considero desde mi punto de vista que la variación de la teoría del caso es que tu teoría del caso es inconsistente, no la has planteado bien. ¿Por qué? Porque si te pasa eso en juicio y estás cambiando constantemente, es como que estás disparando, ¿no? Es lo que se hacía en el antiguo código. En el antiguo modelo no existía una teoría del caso y tú ibas a pescar y te ibas adaptando de acuerdo a cómo se movían las cosas, ibas variando y cambiando y modificando, ¿no? Entonces, ese ir a pescar ya no funciona acá, ¿no? Y te guardabas las cositas, tú vas bajo la manga que le sacabas en último momento y decías, ajá, tengo esto, no sabían, ¿no? Entonces,
No, no existe eso. Por eso tenemos una etapa intermedia de control, de sinceramiento, de purificación de lo que se ha actuado para entrar de manera correcta a un juicio oral. Y si estás jugando entre el cambio y la variación, es pues, que has hecho cualquier cosa menos una adecuada teoría del caso. Oscar, buenas noches, doctor. La teoría del caso tiene como fundamento los indicios, elementos de convicción, pruebas contendidas. Claro que sí, ¿no? Justamente de ahí es donde vas a sacar tus medios probatorios de lo que se ha actuado, de lo que se ha construido en el proceso, ¿no? Excelentes preguntas. Les agradezco a todos ustedes por su participación, tanto en el chat como en el audio. Lo más importante para mí siempre de los eventos es esto, ¿no? Es la participación, es compartir información, que así se construye el derecho, ¿no? Compartiendo información. La construcción de la teoría del caso, ¿no? Entonces, la teoría del caso es un punto de vista, mi punto de vista, ¿no? Mi teoría del caso. Una vez que tengo mi teoría del caso, la regla es casi absoluta. Mi teoría del caso domina todo lo que hago dentro del proceso y nunca hago nada inconsistente con mi teoría del caso. Por eso, yo siempre les digo, si tú cambias, varías, estás ahí en ese juego, has hecho cualquier cosa menos una buena teoría del caso. La teoría del caso va a depender en primer término del conocimiento que el abogado tenga acerca de los hechos de la causa. Por lo general, solo podremos defender una, nada más que una. La teoría del caso servirá mejor a nuestra causa en la medida que sea la más creíble. Muchos siempre me dicen, doctor, yo puedo tener pues 2, 3 teorías del caso. Yo las puedo plantear y luego cambio a mi otra teoría del caso cuando considero que no me está funcionando, ¿no? O sea, literalmente, como yo les he dicho desde el inicio, ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden hacer lo que se les ocurra. O sea, ¿quién les va a cuestionar? Yo no les voy a cuestionar. Hagan lo que quieran hacer. Pero siempre verifica qué práctica te es más funcional y eficaz. Entonces, si tú haciendo lo que quieras hacer, estás ganando los casos, entonces está funcionando, pues, está funcionando, porque no pierdes los casos, ganas. No, pero si haciendo lo que quieras hacer estás perdiendo los casos, cambia, pues, ¿no? O sea, esa es una característica de los seres humanos. Podemos mejorar, cambiar, modificar, alterar. Entonces, desde mi punto de vista, la teoría del caso es única. Es única. Y tienes que sostenerla hasta el final. Y puedes quitar, modificar cositas, claro que sí. Pero la línea, la esencia, no la puedes cambiar. Si estás cambiando constantemente, estás haciendo cualquier cosa menos un planteamiento adecuado de la teoría del caso. La teoría del caso. ¿Cómo la hacemos? Hacerla simple. Recuerden las reglas que hemos puesto al inicio. Debe ser capaz de explicar con comodidad toda la información que produzca el juicio. La teoría del caso es definitiva, muestra simple, lógica, persuasiva, historia de lo que realmente ocurrió. En el sistema americano siempre utilizan el famoso storytelling, el contar la historia, cuenta la historia, ¿no? Entonces, esa es una forma muy práctica de hacer la teoría del caso, ¿no? El contar la historia, pero simple, lógica, persuasiva, única, omnicomprensiva, verosímil, creíble. Por eso, las reglas del inicio son las reglas más importantes cuando vas a trabajar tu teoría del caso. Esta es la herramienta que muchos utilizan, ¿no?
acerca de la teoría del caso, ¿no? Teoría jurídica, teoría fáctica, teoría probatoria, error, representación, disposición patrimonial. Acá, por ejemplo, vas a ir llenando, es como una herramienta que puedes utilizar y dentro de tu teoría jurídica pones, pues no sé, si hay un tema de error del tipo, error de prohibición, error culturalmente condicionado, como los elementos del tipo, si estamos pues en, no sé, en un tema de estafa, ¿no? Hubo una disposición patrimonial con astucia, ride, engaño, cualquier otro medio fraudulento, estamos un delito de mera actividad, por ejemplo, negociación incompatible, los delitos de bagatela que le llaman, donde no necesitas probar nada, sino simplemente sospechas y punto. Eh, Eso lo trabajas en la teoría jurídica, ¿no? En la teoría fáctica, los hechos, cuáles son los hechos relevantes para ti, los hechos menos relevantes, la trascendencia que puede tener, cómo vas a contar la historia y las pruebas, tus medios de prueba. Recuerda, cada medio de prueba te tiene que ingresar un hecho fáctico que apoye tu teoría del caso. Y ahí vas a darle la importancia o menos importancia de acuerdo a la naturaleza que tenga, ¿ya? Las proposiciones fácticas no se convierten en lenguaje jurídico. El tribunal conoce el lenguaje jurídico, necesita hechos que le den contenido a ese lenguaje. No se construyen en función a la prueba posible. La prueba se busca de acuerdo a los hechos. Si no, se corre el riesgo de inventar hechos que no ocurrieron. ¿Se acuerdan del caso de Tumbes que les he contado? Entonces no puede pasar eso, ¿no? Preguntas. Preguntas en el micro, en el chat. Recuerden que el derecho es una construcción constante. ¿A qué me refiero? El, Mientras más práctica tengas, mientras más práctica desarrolles como juez, como fiscal, como abogado, mientras más práctica desarrolles, vas a mejorar, ¿no? Si eres cauto y cuidadoso en lo que estás haciendo, vas a mejorar. Eso es una verdad innegable. Es como el estudiante de karate, ¿no? Si está estudiando constantemente, está mejorando, está reforzando los ejercicios que le salen mal, cada año va a progresar. Entonces, es lo mismo con el derecho, ¿no? Y felicitarles a todos ustedes por estar hasta tarde, prácticamente 11 de la noche, conectados en un curso un día miércoles, a todas las participaciones, ¿no? A todas las preguntas que han habido acá, al aporte de nuestro colega, el doctor Joel, excelente participación, Vilma, Judith, todas las personas que han preguntado, muy buenas preguntas. Para mí siempre es un honor compartir con ustedes. Ya en Ayacucho los visitaré pronto, espero. Estas diapositivas les voy a dar a los amigos del instituto para que los puedan compartir con ustedes. Ahí están mis datos, ahí está mi teléfono personal, mi correo personal. Cualquier cosa, cualquier comunicación, cualquier conversación académica que quieran, para mí es un placer, es un gusto. Yo estudié la carrera de educación como segunda carrera y completa en San Marcos porque eh, más me gusta la educación que la litigación. O sea, realmente más me gusta la educación que la litigación. Entonces estoy metido en ese tema académico ya bastante tiempo y es algo que disfruto mucho. Así que cuenten conmigo, cuenten con un servidor para cualquier cosa, para conversar. Tienen mi correo, tienen mi teléfono. Y al final, como siempre digo,
lo más importante en esta vida tan corta, tan pasajera, porque nos vamos a ir, nadie sabe cuándo nos vamos a ir de este mundo, pero todos tenemos fecha de caducidad, todos vamos a irnos más tarde o más temprano, no lo sabemos, no manejamos esa información, pero lo mejor que podemos dejar es compartir, es conocer gente, es hacer amigos en el camino y hacer bien las cosas, ¿no? Hacer bien las cosas. Yo creo que el Perú es un país maravilloso, un país con mucho potencial, pero con una desigualdad social terrible y una escasa oportunidad para una gran mayoría de peruanos. Como les dije al inicio, ustedes son una élite, ¿no? Somos una élite que podemos discutir, conversar, participar. Si esa posición que tenemos de ventaja sobre muchas personas en la sociedad peruana no la usamos para el bien, entonces ¿para qué la vamos a usar, no? ¿Para qué somos parte? ¿Para qué tenemos esta ventaja? Entonces hay que encaminarlo en la mejora de nuestra sociedad, en la mejora ética de nuestra sociedad. Yo creo que con eso va a mejorar mucho. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, comentario adicional, estoy a sus órdenes. Bien, muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Agradecemos por su excelente participación en este evento académico. Esperamos contar, doctor, en nuestros próximos eventos también con su participación. Estoy segura que nuestros participantes, los doctores, doctoras que han estado presentes en su clase, pues hayan podido absolver las dudas que tenían sobre este tema, que es un tema muy, muy importante, que es la teoría del caso. Bien, doctor, que tenga una bonita noche, doctor. Estamos muy agradecidos por su excelente participación. Muchísimas Muy buena gracias noche, doctor. al instituto, a todos los presentes, al sindicato del Poder Judicial de Ayacucho, a todas las personas que se han quedado hasta tarde. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Cuídense mucho. Gracias.